Vamos a comenzar viendo las generalidades en tomografía computada de tórax. El objetivo de aprendizaje de esta presentación, más que nada, es describir los aspectos generales de la tomografía computada de tórax, reconocer las principales indicaciones y protocolos utilizados en los estudios tomográficos de tórax. Vamos a describir elementos relevantes del postproceso y también describir aspectos relacionados al uso de medio de contraste en este examen. Eh, la tomografía computada de tórax plantea grandes desafíos. ¿Qué parámetros técnicos tenemos que considerar o qué limitaciones nos pone el paciente? Es que tenemos una región susceptible a borrosidad cinética, ¿cierto? Porque constantemente hay un movimiento inspiratorio. Las estructuras que dejemos de evaluar en esta región, algunas son macroscópicas, pero generalmente la mayoría, las principales por las que se requiere este estudio, van a ser submilimétricas. También este estudio va a estar limitado por la capacidad de apnea que tenga el paciente. Por lo tanto, estos como hitos tenemos que considerarlo al momento de construir nuestro protocolo en tomografía computada. ¿Ya? Generalmente cuando partimos, hace un tiempo ya, estudiando tomografía computada, y sobre todo los maestros más viejos, en los protocolos hoy en día consistían en más que nada en una tomografía sin medio contraste y otra con medio contraste y otra de alta resolución. Hoy en día, ya en el año 2020, con el desarrollo y avance tecnológico, la cantidad de protocolos que podemos encontrar en la literatura es bastante amplia. Por ejemplo, TAC de sin medio contraste, podemos encontrar TAC de rutina, TAC de baja dosis, TAC de ultra baja dosis, ¿ya? Tomografía computada de alta resolución, de ultra alta resolución. Vamos a tener estudios de vía aérea sin medio contraste que pueden ser dinámicos hasta en 4D, ¿ya? La tomografía computada con medio contraste, vamos a tener estudios de contraste rutinario, dinámico, multifásico, últimamente también, que ya lleva bastante tiempo, perfusión. Y a la vez con los equipos actuales ya podemos contar con el desarrollo de tecnología en kilovoltajes convencionales y también hacer estudios de doble energía ya, o multienergía propiamente tal. ¿Ya? Más que nada esta presentación vamos a dejar de lado todo lo que corresponde a los protocolos de angiotomografía torácica, ya por una cosa de tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas más frecuentes donde nos vemos enfrentados a un protocolo de tórax? Generalmente van a ser, y las podemos dividir en tres grandes grupos: una tomografía computada sin medio contraste, tomografías computadas con medio contraste, y generalmente el estudio angiográfico. ¿Ya? Generalmente se recomienda para la evaluación del parénquima pulmonar una tomografía sin medio contraste. ¿Ya? Para un grupo específico de patologías que requieran un estudio adicional, generalmente vamos a encontrar el ensanchamiento mediastínico, el derrame pleural maligno, la patología paratorácica, etapificación y seguimiento de cáncer pulmonar y a la vez linfoma, vamos a necesitar el uso de medio contraste. ¿Ya? Otro estudio adicional o protocolos adicionales también podemos encontrar dentro del tórax cuando estamos evaluando una parálisis de cuerda vocal. ¿Ya? También tenemos el uso de medio contraste en la evaluación de nódulos pulmonares, ¿cierto? Podemos hacer una adquisición bifásica o ya protocolos más actuales, incluso un estudio dinámico. Región aparte también queda todo el contexto de trauma, que generalmente puede requerir la evaluación del medio contraste y generalmente va a requerir una angiografía si hay daño o inestabilidad hemodinámica del paciente. ¿Ya? También otro grupo aparte, un contexto especial, el estudio de la hemoptisis, ya también va a requerir un estudio torácico particular, ya generalmente está dado por una angiografía torácica o también protocolos de split bolus para angiotorácica. ¿Cuáles son las generalidades del protocolo tórax? En el fondo, ¿cómo realizar el protocolo? ¿Ya? Generalmente va a ser una adquisición helicoidal. ¿Ya? Hoy en día todos los equipos pueden cubrir el tórax de forma helicoidal y podemos agregar adquisiciones de secuencial para estudios más específicos. Generalmente el pitch que se requiere para este estudio es un pitch medianamente alto. ¿Ya? La configuración de matriz de estos detectores, generalmente vamos a ocupar los detectores más finos que tenga la matriz y utilizando la mayor cobertura posible, o sea, activando todos los detectores más finos que podamos, ¿ya? Para obtener mayor cobertura por unidad de tiempo. Obviamente el tiempo de rotación, para favorecer y ayudar que el paciente no contenga tanto tiempo en la respiración, el tiempo de rotación tiene que ser corto, generalmente bajo el segundo. El miliamperaje generalmente muy bajo o bajo, y siempre se recomienda la activación de la modulación del eje, ¿cierto? En el eje Z y en el eje XY. El kilovoltaje a considerar generalmente es un kilovoltaje intermedio, generalmente el estándar 120, y en pacientes de contextura más delgada podemos disminuir generalmente al rango de 100 a 80 kilovolts. El espesor, obviamente, como vamos a estudiar estructuras submilimétricas, va a ser el más fino posible contra el lápiz.
Hoy en día también los equipos están reconstruyendo retroproyección filtrada, y los equipos más nuevos, generalmente ya hay mucho en Chile, ya están reconstruyendo en reconstrucción iterativa, por lo tanto ayuda bastante a disminuir la dosis de radiación. El rango de adquisición típico, tal como lo enseñaba en pregrado, generalmente va a abarcar de las glándulas suprarrenales hasta la región supraclavicular. Esto es más que nada porque en la etapificación del cáncer pulmonar, generalmente un criterio, ¿cierto?, es la diseminación a distancia. Generalmente el cáncer pulmonar, entre un 30-40%, se va a presentar con ya en etapa avanzada, y a presentar metástasis en la región suprarrenal. Por lo tanto, cambia el concepto de etapificación solo al incluir esta región, por eso es muy importante. Pero también se han desarrollado protocolos, por ejemplo, de seguimiento de baja dosis, que no consideran necesario abarcar la glándula suprarrenal, y solo en el fondo abarcan la región parenquimatosa pulmonar, o sea, del proceso escotoidiafragmático hasta los apex pulmonares. Siempre el filtro de ventana de reconstrucción, una ventana de mediastino, ¿cierto?, con un filtro de reconstrucción baja o media frecuencia espacial para ver la estructura paratorácica, muscular y grandes vasos, y una ventana dedicada pulmonar con un filtro de reconstrucción de alta frecuencia espacial, ¿cierto? En relación al miliamperaje, los estudios o protocolos de tórax toleran una gran disminución del miliamperaje. Generalmente en protocolos de tórax lo que más nos interesa es disminuir el miliamperaje, más que el kilovoltaje, ¿ya? Gracias a Dios, por así decirlo, el aire dentro del pulmón es un contraste inherente, por lo tanto, esa región permite una alta susceptibilidad al ruido, por lo tanto podemos disminuir bastante el miliamperaje sin perder calidad de imagen diagnóstica. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos prácticamente disminuyendo casi al mínimo el miliamperaje, la imagen diagnóstica no se ve degradada, por lo tanto se puede hacer el diagnóstico claramente. En cuanto a los protocolos, ¿cierto? Un poco hablando de los protocolos de baja dosis, generalmente el rango del miliamperaje es casi el mínimo. Seleccionamos muy poco miliamperaje que nos permite el equipo, ¿ya? Y en equipos más nuevos, ya de última generación, hablando ya de equipos de los últimos 5 años, generalmente ya podemos hacer protocolos de ultra baja dosis. ¿Qué se refiere a eso? Que ya estamos buscando exámenes que tengan bajo 1 milisievert de dosis efectiva, ¿ya? El consejo que les puedo dar para esto, para lograr este tipo de dosis, generalmente se desactiva el modulador de dosis, ¿ya? Porque el modulador de dosis va a compensar generalmente el ruido que se produce al bajar mucho la dosis, y va solo a aumentar el miliamperaje. Por lo tanto, eso no es lo que queremos, aumentar el miliamperaje, sino queremos disminuirlo. Entonces, una opción es desactivarlo, ¿ya? Y generalmente de esta forma, estos equipos más modernos que permiten aceptar más ruido de la imagen con otros métodos de reconstrucción iterativa, por ejemplo, ya vamos a lograr bordearlos la dosis efectiva de bajo milisievert, ¿ya? Muy útil en seguimiento de pacientes con patologías crónicas. En cuanto a la reconstrucción iterativa, que yo creo que va a hablar Felipe un poco más adelante, nos ayuda a disminuir y aceptar más ruido de la imagen, por lo tanto disminuir más el miliampere. Pero hay que tener cuidado con el factor de reconstrucción iterativa, porque generalmente si aplicamos mucho factor, por ejemplo, como en esta imagen, la imagen se va a tornar un poco más plástica, y generalmente cuesta entrenar al radiólogo que no está acostumbrado a una imagen tan plástica, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, la recomendación es hacerlo de manera gradual, implementando esto en el protocolo hasta llegar desde el inicio hasta el final en un poco un margen de tolerancia, ¿ya? Eso es un práctico entrenando el ojo. Otro punto crítico es la capacidad inspiratoria, ¿cierto? Tenemos que ser bastante comunicativos con el paciente y explicarlo bastante bien que necesitamos una buena apnea, ¿ya? Por aquí les dejo un paper que es bastante bueno, que si tienen tiempo lo pueden analizar, que en el fondo da muchos tips para que nosotros como tecnólogos comuniquemos al paciente qué es lo que queremos lograr y cómo lo puede hacer. Entonces da diversas maniobras, ¿ya? ¿Cuáles son los artefactos típicos? Porque se dan malas instrucciones. Por ejemplo, vamos a ver un aumento de densidad en las regiones posteriores, basales, ¿cierto? Y artefactos lineales, que en el fondo son artefactos por borrosidad cinética. Si damos una correcta instrucción al paciente, claramente la calidad de imagen mejora sustancialmente, solo dando la instrucción correcta. También esto tiene repercusión clínica. Por ejemplo, se ha reportado en diversos estudios que el tamaño de los nódulos pulmonares se ve afectado por el grado de inspiración del paciente. Entonces, recuerden siempre controlar, ¿cierto? Y por lo menos ver el examen previo, que el paciente debe lograr la misma apnea. Por ejemplo, aquí se ve la diferencia significativa entre ambos los nódulos en la medición de los nódulos pulmonares, solo por la fase inspiratoria en que fue adquirido. Por ejemplo, vemos una muy buena inspiración, llega una expiración, y el tamaño del nódulo cambió significativamente.
¿Qué imagen en el postproceso encontramos? Muy útil, ¿cierto? Prácticamente hoy todos los equipos lo hacen, la reconstrucción multiplanares, ¿cierto? La ventaja del escáner es evitar la superposición de estructuras, por lo tanto, obviamente la reconstrucción multiplanar va a aumentar la sensibilidad diagnóstica cuando la agreguemos. Siempre se recomiendan cortes coronales y sagitales estrictos, tanto en ventana parenquimatosa y ventana pulmonar. El MIP se ha demostrado también que ayuda y mejora la confidencia diagnóstica en muchas lesiones. Por ejemplo, el estudio de nódulos pulmonares, agregar una fase MIP, generalmente un grosor de corte de 10 milímetros, va a ayudar al radiólogo a detectar los pequeños nódulos pulmonares, ¿cierto? Aquí es mucho más evidente, por ejemplo, en un paciente con metástasis por un cáncer tiroideo, y en este ejemplo vemos que hoy en día, por ejemplo en COVID, las pequeñas imágenes parcheadas periféricas, bilaterales, pueden ser mejor detectadas cuando nosotros agregamos un MIP, ¿ya?, en nuestros cortes axiales, ¿ya?, o coronales. El MINIP muy útil, por ejemplo, para ver patología de atrapamiento aéreo. Entonces, por ejemplo, este paciente con asma, en la primera imagen, vemos como hay una pequeña región de menor atenuación, ¿cierto?, que se maximiza en la expiración. Pero obviamente el MINIP, como va a mostrar los voxeles de menor intensidad, va a maximizar esta diferencia, por lo tanto es muy útil para visualizarlo. El uso de volumen rendering, ¿cierto?, también nos ayuda más que al radiólogo, es al clínico el que va a ayudar. Entonces, se recomienda cuando hay lesiones muy complejas o estudios preoperatorios, siempre nosotros como tecnólogos agregar esto, ¿cierto?, va a agregar más valor diagnóstico, porque no nos olvidemos que los radiólogos tienen una capacidad multiplanar como innata, pero el doctor que va a ver esto es un médico general muchas veces, o cirujano, entonces ellos no tienen esa habilidad de ver cortes axiales coronales. Generalmente ellos reconocen las estructuras tridimensionales, por lo tanto, agregar estas imágenes agregan mucho valor al estudio. Y esto no está solo con un botón, ¿cierto? También hoy en día, en contexto de COVID, ¿cierto?, yo creo que lo van a hablar más adelante, muy útil la reconstrucción volumen rendering para ayudar a los clínicos, al doctor de urgencia, ahora, porque hay muchos no especialistas ahora en muy urgencia, entonces lo ayudan a conocer la distribución de la afectación parenquimatosa. Algo un poco más nuevo es el Cinematic Rendering, que ya están trayendo algunos equipos, que es tiene un efecto fotorrealista mucho más bonito, ¿cierto?, a la vista, y también nos ayuda a una sensación de tridimensionalidad mucho mejor. Por ejemplo, en este paciente con COVID vemos la opacidad posterior basal. La navegación endoscópica también agrega valor, ¿cierto?, estudios prequirúrgicos a los broncopulmonares, ¿cierto? Ayuda a dirigir el estudio, disminuye el tiempo cuando hacen broncoscopía también, así que ayuda bastante y es lo que podemos agregar nosotros como tecnólogos. Generalmente el uso de medio contraste en protocolos torácicos es innecesario en la mayoría de patologías parenquimatosas, ¿ya? No agregan sensibilidad y especificidad en el estudio, ¿ya? Generalmente los médicos creen que inyectando medio contraste en todos los estudios van a ser mejores, pero no es así, ¿ya? Hay un montón de patologías que, por ejemplo, resumí en este cuadro, que podemos ver fácilmente sin la necesidad de medio contraste. Por lo tanto, en tórax, generalmente, el medio contraste está restringido a un grupo de patologías, ¿ya? Pero prácticamente todas las alteraciones parenquimatosas y algunas vasculares, por ejemplo, o de estructura pulmonar, se pueden ver fácilmente con una tomografía sin medio contraste. En cuanto a la tomografía de alta resolución, también nos enseñaron antes que era un estudio particular, específico, que lo hacíamos aparte del estudio convencional de tórax, pero hoy en día con los equipos multicorte prácticamente todas las tomografías de computadas son de alta resolución. ¿Por qué? Porque el valor, ¿cierto?, o el grosor de corte que se utilizaba en esos tiempos era un grosor de corte de 1.5 y hoy en día muchos equipos ya superan ese valor, de hecho a 0.5 milímetros, por lo tanto se hace innecesario ese concepto de tomografía de alta resolución. Prácticamente todas las tomografías las podemos reconstruir retrospectivamente como alta resolución. Y ahí está más que nada porque el límite de resolución del píxel es 0.3, ¿ya? Y como vemos más adelante, la estructura del lobulillo pulmonar secundario son submilimétricas, ¿ya? Muchas de ellas por debajo, por ejemplo, la pleura visceral por debajo del valor de 0.3, que es el límite de resolución de la tomografía. Entonces, muchas de ellas las vamos a ver solo cuando estén patológicas, cuando estén engrosadas, cuando supera ese valor, ¿ya? Pero como les decía antes, la tomografía computada de alta resolución, hoy en día, todos los equipos son de alta resolución.
¿ya? Y hay dos formas clásicas de realizar la tomografía de alta resolución. La antigua es la de prospectivo, ¿cierto? Seleccionábamos un corte y nos espaciábamos 10 milímetros y lo hacíamos aparte del estudio convencional. ¿Ya? ¿Qué ventajas tenía esto? Que generalmente lo hacíamos de forma secuencial, por lo tanto no había interpolación matemática y la calidad de imagen que se lograba es mucho mayor. Hoy en día hay muchos radiólogos especialistas en tórax que aún así solicitan este estudio de forma prospectiva, ¿ya? Pero en la mayoría, o en la práctica diaria, hoy en día se está haciendo de forma retrospectiva, o sea, nosotros hacemos el volumen, hacemos la adquisición convencional, y desde esta podemos reconstruir hasta el valor mínimo de lo que seleccionamos en el detector. Entonces, ya no tenemos esta necesidad de cortes selectos, o sea, generalmente hacían 30, 40 cortes en alta resolución prospectiva, sino que ya tenemos el volumen de forma de alta resolución. ¿Ya? ¿Qué maniobras adicionales podemos realizar para aumentar la sensibilidad y especificidad de nuestro estudio en tórax? La más clásica es la expiración, ¿cierto? Primero vamos a realizar la tomografía convencional, ¿cierto? Con un tope inspiratorio máximo, y luego, si detectamos algunas patologías en particulares, por ejemplo, zonas de atrapamiento aéreo o el patrón de atenuación en mosaico, le vamos a solicitar al paciente y vamos a realizar la tomografía en expiración completa, ¿ya? ¿Qué recomendaciones doy para hacer una buena expiración? Generalmente, realizar varias maniobras inspiratorias antes de hacer la expiración completa, o sea, por lo menos tomar 3 o 4 inspiraciones máximas antes de hacer la expiración final completa, ¿ya? ¿Qué características vamos a encontrar dentro de un estudio de expiración? Generalmente vamos a encontrar menor volumen porque el paciente botó todo el aire, ¿cierto? Va a haber una mayor atenuación generalizada en el parénquima pulmonar, ¿ya? Debido a que ya perdió aire. Generalmente hay una gradiente de densidad anteroposterior. Se respeta un poco el aire en la región más anterior, pero las regiones posteriores, ¿cierto? Y basales son las que más pierden volumen, ¿ya? Por lo tanto son las que más van a tener un aumento de atenuación. Y obviamente la vamos a reconocer como una buena inspiración, como el aplanamiento de la membrana traqueal posterior, ¿cierto? También aplanamiento del receso básico esofágico. Por ejemplo, a modo de ejemplo, vemos una tomografía donde se ve de forma difusa un aumento de atenuación que es maximizado en maniobra expiratoria. Vemos claramente un área que se mantiene ese aumento de atenuación, pero otra área de menor atenuación, donde esta área corresponde a un área de atrapamiento aéreo, ¿ya? Vemos que esto es una buena fase inspiratoria porque hay un menor volumen pulmonar y vemos claramente un aplanamiento de la membrana traqueal posterior. En este otro caso vemos un paciente con asma, donde se ve un aumento difuso, ¿cierto?, de la atenuación, y otro área reservada, geográficas, parcheadas, de disminución de la atenuación. En maniobra expiratoria se ve una maximización de estas diferencias, por lo tanto, si aplicamos mucho, por ejemplo, un MINIP, se va a ver mucho mejor. Aquí también vemos, por ejemplo, otra área segmentaria, va a ser posterior izquierda, donde vemos una diferencia de atenuación dada por un secuestro pulmonar. Esta es la maniobra inspiratoria y maximizada en la maniobra expiratoria, ¿cierto? Correspondiente a un área de secuestro pulmonar con el correlato en el córtex coronal. Otra maniobra que también es bastante útil y se utiliza con frecuencia es la maniobra de pronación, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra de pronación? En el fondo es eliminar la duda que pueda generar por las áreas dependientes de la gravedad que se producen por el peso, ¿ya? Generalmente, como en las regiones posteriores va a haber un mayor peso, va a haber compresión y una telectasia pasiva fisiológica, ¿ya? Generalmente los estados iniciales de enfermedad pulmonar difusa parten como una opacidad difusa, periférica, subpleural, generalmente basal y posterior, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos salir de esa duda? En el fondo, poniendo al paciente de prono, por lo tanto ya esa área no va a tener una dependencia de la gravedad, y si el paciente estaba sano, en la adquisición en prono, ese aumento de atenuación va a desaparecer. Por ejemplo, en esta imagen tenemos en la adquisición normal, ¿cierto?, convencional, donde se ve un aumento difuso de la atenuación subpleural bilateral, ¿ya? Se prona al paciente y esas áreas
de aumento de la atenuación persisten. Por lo tanto, este es un paciente en una fase inicial de enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Entonces, muy útil y me va a agregar mayor eficiencia diagnóstica del examen. En cuanto a la utilización de medio de contraste, como dijimos anteriormente, reservada para casos en que la patología generalmente ya es extraparenquimatosa o ya no es del intersticio propiamente tal, ¿ya? ¿Cuánto volumen se recomienda utilizar de medio contraste? Va a depender generalmente del contexto o contextura del paciente, perdón, y no va más allá de los 70 hasta 90 ml, en pacientes muy obesos 100 ml, pero generalmente con poco contraste se pueden obtener unas muy buenas tomografías. El flujo, generalmente un flujo bajo, ¿ya? Que se puede hacer hasta con la mano, ¿ya? Generalmente entre 2 a 3 ml por segundo. El delay que se va a lograr va a ser un delay venoso, ¿ya? Generalmente el diagnóstico diferencial de las patologías del tórax no está dado por el comportamiento del medio de contraste en el tiempo, solo interesa saber si la patología captó medio de contraste o no captó medio de contraste. No, a diferencia del hígado, que tenemos que tener distintas fases y ver el comportamiento de la lesión del medio de contraste en el tiempo, en tórax esto no aplica mucho, ¿ya? Entonces, generalmente hacemos estudios de una fase sin contraste y una fase venosa, para la mayoría de las lesiones, ¿ya? ¿Qué recomendación o qué consejo les doy al momento de inyectar el medio de contraste? Algo que yo he visto con frecuencia es que no le dan tiempo al contraste de llegar a la lesión, ¿cierto? El contraste está generalmente, he visto muchos colegas que realizan la tomografía de tórax como a los 30 segundos, y claro, dicen, el contraste está concentrado en la arteria y se ve muy bonito, así casi una angiografía, pero en el fondo nosotros estamos inyectando el contraste para evaluar la lesión, entonces tenemos que darle tiempo a la lesión para que capte ese medio contraste, o sea que esos vasos pequeños que están dentro del tórax irriguen y impregnen esa lesión, por lo tanto, fíjense cómo cambia el comportamiento en cuanto a unidad Hounsfield de la lesión, solo dando aproximadamente 30 segundos más. Así que un buen consejo es distribuyan bien el tiempo según lo que quieran visualizar. Y en el fondo es clásico, como les decía, el comportamiento no un comportamiento dinámico en el tiempo del medio de contraste, solo me interesa ver y distinguir los contrastes que hay dentro del tórax. Por ejemplo, podemos ver abscesos pulmonares, adenopatía, linfadenopatía, adenopatías necróticas, abscesos, definir la pared, ¿cierto? Quiste broncogénico, cáncer pulmonar, contacto, abscesos de pared torácica, implantes pleurales, ¿cierto? Tumores neurales, derrames pleurales complicados, empiema, ¿cierto? Lesiones oclusivas venosas, bocio intratorácico, ¿ya? Teratoma. Entonces, hay un montón de patologías que generalmente son extraparenquimatosas que se requiere una evaluación con medio de contraste. Y a modo de futuro, hay muchos protocolos que se están desarrollando hoy en día por el avance de la tecnología. Ya tenemos estudios casi prospectivos en 4D, donde podemos ver la inspiración y expiración de forma dinámica, ¿cierto? Podemos caracterizar lesiones en el comportamiento en relación a nuestra estructura. Por ejemplo, aquí un tumor que no estaba pegado a la aorta, sino que estaba sobre la pleura, por lo tanto cambiaba la tipificación. Ya podemos encontrar estudios de doble energía, ¿cierto? Con análisis de mapas vasculares y mapas ayudados, por ejemplo, estudios con inhalación de xenón de doble energía y estudio de perfusión, ¿ya? Esos son estudios que ya se pueden hacer en los equipos que hoy en día están llegando a Chile, pero hay muy poca información y muy poca información nacional en cuanto a protocolización de los exámenes, así que esto es un buen desafío como tecnólogos para poder desarrollar, ¿cierto? Investigar y aplicar todos estos protocolos. Como resumen, la tomografía computada tórax es una herramienta diagnóstica por imagen que entrega la mejor resolución espacial, pero una dosis más elevada, por lo tanto hay estrategias para reducirlas que yo creo que va a hablar Felipe Allende. La TC de tórax es el gold estándar para la patología que afecta el lóbulo pulmonar secundario, ¿cierto? Y hay diversos protocolos asociados a cada objetivo según la indicación clínica. ¿Qué podemos concluir? Que es la tomografía de tórax, que hoy en día es esencial el diagnóstico de tapificación y control de diversas enfermedades, así lo asegura el Colegio Mexicano de Radiología, ¿cierto? En sus guías clínicas. Hay muchos avances tecnológicos en esta década, entonces hay una diversidad increíble de protocolos que se pueden realizar en tórax, ya no el solo clásico, como les decía, estudio bifásico.
Hay protocolos como guía de acción, obviamente, que son susceptibles de variación según el centro y contexto clínico donde uno esté, ¿cierto? Y el rol del profesional como tecnólogo es responsable de la realización, aplicación y control, ¿cierto? De los diversos estudios y protocolos mediante tomografía computada. Así que espero le haya servido y muchas gracias por la invitación.